Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 14 de junio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, porque Jesús nos dice ya en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor, porque la palabra de Dios nos dice el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay criatura que a ella pueda resistirla. Por eso hoy juntos vamos a hacer lo que dice en Josué capítulo 1 versículo 8. Vamos a leer, a releer, a meditar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras para que así podamos cumplir lo que el Señor nos manda y tengamos éxito. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo por favor. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda confusión, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No crean que he venido a suprimir la ley o a los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por estar presentes en este día miércoles 14 de junio de 2023, para que juntos nos nutramos con la palabra del Señor, para que nos dejemos guiar de ella. Nos dice Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Hoy el Señor nos va a hablar algo muy interesante. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. No crean que he venido a suprimir la ley o a los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Jesús nos dice, no crean que he venido a suprimir, a abolir la ley o a los profetas, sino he venido a traer lo definitivo. Entonces, en Cristo nosotros ya encontramos lo definitivo. Cumpliendo lo que Él nos manda, alcanzaremos la vida eterna. Porque el Señor ahí en Juan 14, versículos 23 y 24, nos vendrá a decir, el quien me ama cumplirá mis mandamientos. No la ley de Moisés, cumplirá mis mandamientos. Y quien no me ama no cumplirá mis mandamientos. También allá en Juan 15, del versículo 11 en adelante, Jesús nos viene a decir que tenemos que cumplir sus mandamientos. ¿Recuerdan allá cuando Jesús sube al monte con Pedro, Santiago y Juan? Y ahí se transfigura, se le aparecen Elías, se le aparece Moisés, se forma una nube, allá en Marcos capítulo 9, versículo 7, y dice Dios, este es mi Hijo, escúchenlo. Entonces Dios nos manda a escuchar a Jesús, la ley de Cristo, y no la ley de los mandamientos. Ahora,
¿Por qué Jesús viene a cumplir la ley del Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos? Porque Él vivió en el Antiguo Testamento. Ese es algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Jesús no vivió en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza luego de la resurrección de Jesucristo. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso Él iba a la sinagoga el sábado. Por eso Él cumplió la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nadie, hasta que venga Cristo, nadie había podido cumplirlo. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 nos dice que el que quiere cumplir la ley de los mandamientos está bajo maldición. Entonces viene Cristo y lo cumple. Por eso cuando Cristo está crucificado en la cruz, en San Juan 19, versículo 30, Jesús dice, todo está cumplido. Porque Jesús ya viene y lo cumple. Cumple toda la ley del Antiguo Testamento y nos deja su ley, la ley de Cristo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Entonces Jesús nos deja su ley y nosotros tenemos que cumplirla a cabalidad, a plenitud. La ley de Cristo, no la ley del Antiguo Testamento. Eso es muy, muy importante. Por eso nosotros los cristianos guardamos la ley de Cristo. En la iglesia primitiva, por ejemplo, se reunían el día domingo, ya no el sábado. En el Antiguo Testamento había que reunirse el día sábado, el séptimo día de la semana. Nuevo Testamento, el primer día de la semana, que es el día domingo. Nos dice allá en Hechos capítulo 20, versículo 7, 1 Corintios 16, 2, que los cristianos se reúnen el día domingo. Los cristianos, ahora hay muchos textos en el Nuevo Testamento que los judíos se reunían en el día sábado, pero eso a ustedes y a mí que nos importa. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Ya, con eso también vamos a ver algunas diferencias que había en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora muchos, entre comillas, cristianos evangélicos, que se hacen llamar, porque nosotros católicos venimos de Cristo, porque nuestra iglesia fundó Cristo, seguimos el Evangelio de Cristo y somos católicos porque la iglesia de Cristo es universal. Pero hay personas que se hacen llamar cristianos evangélicos, así toman el nombre de nosotros para engañar a las personas. Eso es muy importante aclarar. Cada una de sus sectas, ellos dicen, venimos de Cristo. No vienen de Cristo, ellos vienen desde Martín Lutero en adelante, año 1517 en adelante. Por ejemplo, los testigos de Jehová vienen desde 1874 en adelante, los adventistas 1863 en adelante, los pentecostales 1900 en adelante, los padres de sufrir 1930 en adelante, y así sucesivamente. Y cada uno de ellos tiene su fundador. Los testigos de Jehová fundó Charles Taze Russell. Los adventistas del séptimo día, Ellen White. Padre de sufrir 1930, el hermano Aarón en Oaxaca, México. Los pentecostales, Carlos Parham, año 1900. Entonces ustedes se dan cuenta que ellos no vienen de Cristo, sino ellos son, entre comillas, inteligentes y dicen, nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Nosotros, los católicos, somos los verdaderos. ¿Por qué cristianos? Porque venimos de Cristo, porque nuestra iglesia la fundó Jesucristo y ya casi casi hacía 2000 años. Tenemos documentos de la iglesia, tenemos templos desde el año 300 en adelante, tenemos los documentos de los concilios de la iglesia, tenemos la misma palabra de Dios que hizo la iglesia católica, que la puso junto el Papa San Damaso I en el año 382, dijo al mundo, esto es palabra de Dios, y ellos agarran nuestra Biblia, se agarran nuestro nombre, y así son de tramposos. Entonces, muy, muy interesante eso. Y tenemos los papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco, 266 papas. Y si nosotros le preguntáramos a ellos, a ver, ¿dónde estaba tu iglesia en el año 1400? No tienen templos, no tienen pastores, no había nada, porque no tienen. Entonces ellos cuando le preguntan, eso a mí no me interesa. No le interesa porque no tienen, no sean mentirositos. Ok, muy bien. Entonces algunos dicen,
Nosotros somos completos, cumplimos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 4, nos dice que nosotros quedamos muertos al Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3, del versículo 23 al 26, nos dice que el Antiguo Testamento era como la sirvienta que lleva al niño a la escuela hasta que llegue el maestro, hasta que llegue Cristo. Una vez llegado Cristo, la sirvienta del Antiguo Testamento ya no tiene autoridad sobre el niño. O sea, la ley del Antiguo Testamento ya no tiene autoridad sobre nosotros porque nosotros ya seguimos la ley de Cristo. Les voy a mostrar algunas diferencias para que ustedes vean. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 22, 18 dice: no dejes con vida a una hechicera. Los que dicen, nosotros somos cristianos evangélicos y cumplimos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A ver, ¿cumplen esto? Lo que dice Éxodo 22, 18, no dejes con vida a una hechicera. Otra cita les voy a dar. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Si tu hijo se porta mal, lo llevarás a la asamblea, lo dirás a los sacerdotes y toda la comunidad lo apedreará y tiene que morir apedreado. ¿Ustedes hacen eso? ¿Si ven cómo son mentirosos? Otra. Levítico capítulo 20 del versículo 10 al 14. Dice que los adúlteros tienen que morir. ¿Ustedes matan a los adúlteros? Es que entre nosotros no hay adúlteros. Levítico 20:14. Los homosexuales tienen que morir. ¿Ustedes han matado a los homosexuales? Entonces se dan cuenta que no cumplen la ley del Antiguo Testamento. Ellos agarran una que otra versículo del Antiguo Testamento aisladamente y se hacen los que cumplen para decir que cumplen, pero no cumplen en cabalidad. Y Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice, si alguien cumple la ley del Antiguo Testamento, pero falla en un solo precepto, se hace reo de todo. Entonces ahí está mis queridos hermanitos que se hacen llamar evangélicos, porque no lo son evangélicos, ¿ya? Entonces muy interesante eso. Y algunos toman famoso Levítico 11 y Deuteronomio 14. Nosotros no comemos alimentos impuros porque por esto. Eso fue Antiguo Testamento. Eso no es Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, todos los alimentos se deben de comer dando acción de gracias. 1 Corintios capítulo 10 del versículo 26 en adelante, todo lo que se vende en el mercado es bueno para comer. Otra más, Mateo capítulo 15 versículo 11, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del cuerpo. Otra más, Colosenses capítulo 2 versículo 16, que nadie los critique por lo que comen, por lo que beben, por lo que si guardan días de fiestas o por si no guardan los sábados, que nadie lo critique. Y ahí mismo nos dice en Colosenses 2:17 que el Antiguo Testamento era sombra de lo que ha de venir, pero para nosotros la realidad es Cristo. O sea, nosotros tenemos que escuchar y obedecer a Jesucristo. Esto es muy importante, muy importante, muy importante tomar esta enseñanza, porque hay algunas personas que están un poquito confundidas, los que se hacen llamar cristianos evangélicos y quieren cumplir una que otra cita del Antiguo Testamento. No han leído Santiago 2:10. Quien cree que debe de cumplir la ley y falla en un solo precepto, se hace reo de todo, de nada le sirve. Gálatas 3 del 10 al 11. Quien quiere cumplir la ley del Antiguo Testamento está bajo maldición. Otra más, Gálatas 2:16, que no somos salvos por las obras de la ley de los 10 mandamientos, sino por la fe en Cristo. Y les voy a leer 2 Corintios capítulo 3 del versículo 4 al 11. Para que ustedes vean, si ustedes pueden leerlo en casa, Jeremías 31, del 31 al 34, Dios ya había profetizado a través del profeta Jeremías que iba a traer una nueva alianza. Ya no como con el pueblo de Israel, sino una nueva alianza que su ley será sembrada en nuestros corazones. Y San Pablo lo toma allí en Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 11 por ahí. Y dice que antes había una antigua alianza, ahora hay una nueva alianza. Vamos a ver qué dice San Pablo también a los Corintios.
Segunda de Corintios capítulo 3 del versículo 4 al 11 vamos a leer. Bien, Segunda de Corintios capítulo 3 del versículo 4 al 11. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa escrita, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Entonces aquí San Pablo nos viene a decir que antes había una antigua alianza con el pueblo de Israel. Malaquías capítulo 3 versículo 22, la antigua alianza era exclusiva para el pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos o no pertenecemos a ninguna tribu de Israel. Y no alguien me puede decir, espiritualmente pertenezco a tal. No, las tribus no eran espirituales. Aún hay las tribus de Israel, los judíos rabinos. ¿Ok? Entonces, la ley del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos y todo eso, en Malaquías 3:22 nos dice que era para la ley, era para exclusivamente para el pueblo de Israel. Nosotros pertenecemos a una nueva alianza, la alianza de Cristo, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Muy bien, versículo 7. Estoy leyendo 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7, para los que me están siguiendo. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, si ven, leyes del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte, ¿a dónde llevaba? A la muerte. Por eso en Gálatas 3:10 dice que el que quiere seguir la ley de los 10 mandamientos está bajo maldición. Ese ministerio llevaba a la muerte. Fue rodeado de gloria y los israelitas no podían fijar su rostro en el rostro de Moisés a causa de su resplandor. Aunque era fugaz, aunque era pasajera. La ley del Antiguo Testamento era pasajera. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba a la condenación, a donde llevaba el ministerio de la ley del Antiguo Testamento, a la condenación. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplirlo hasta que vino Jesús y cumplió la ley de los 10 mandamientos y toda la ley del Antiguo Testamento. Si tan grande fue el ministerio que llevaba a la condenación, no lo será mucho más todavía el que nos hace justos. Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Entonces nos dice que la nueva alianza nos hace justos y no es nada en comparación a la ley del Antiguo Testamento. Que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. Entonces aquí vemos, Antiguo Testamento era pasajero, Nuevo Testamento es eterno. Por eso Jesucristo en Hebreos 10:9 dice, aquí que estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero, la antigua alianza, establece para ponerlo segundo. ¿Ok? Ahora, muchos que dicen, nosotros somos cristianos, los que se llaman, los que se hacen llamar, pero no lo son cristianos evangélicos, cumplimos la ley, hacemos todo lo que Jesucristo hizo. Eso es mentira. Y Satanás es padre de toda mentira, nos dice en Juan 8:44. Les voy a hacer caer en cuenta. Ok, ellos dicen que vienen de Cristo, son cristianos, cumplen lo que Jesucristo dijo. Ok,
hacen igualito que Jesucristo hizo. Ellos dicen que se bautizan a los 33 años porque Jesucristo hizo eso. Ok, vamos a ver qué más Jesucristo hizo. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24. Jesucristo también fue circuncidado. Sean circuncidados ustedes. Ya ven que no cumplen lo que Jesucristo hizo. Se visten como Cristo. No, ya ven que no cumplen, como que no siguen lo que Jesucristo hizo. Mueren crucificados a los 33 años. No, ya ven, nosotros hacemos todo lo que Jesucristo hizo. Mentira. Eso es para engañar a los tontos. Un cuchillito de cartón. Eso es mentira. En Romanos capítulo 16, versículo 17, nos dice que con suaves palabras engañan a los corazones de los sencillos. Y la gente que no sabe de Biblia, ¡oh, wow! ¡Qué bonito! Pero cuando se encuentran con alguien, cuando los evangélicos van a una persona, a un católico que no sabe de Biblia, le escupen, pam, pam, unas cuantas citas bíblicas. Y el católico que no sabe, oh, wow, este es un superapóstol. Un superapóstol, pero que para los ojos de Dios, en 2 Corintios 11:3, es ministro de Satanás. Entonces, se sorprenden. Pero cuando se encuentran con alguien que sabe, conmigo se han encontrado muchos, incluyendo pastores. Y cuando les muestro con la Biblia, pam, 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 directo al grano, sin rodeos, como dice allá en que tenemos que predicar la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 1 y 2, tenemos que predicar sin tener miedo, sin rodeos, directo al grano. Y cuando les predico así y no tienen argumento, me salen o bien con otro tema, o si no dicen, oh, es que la Biblia nos hizo para pelear. Cuando se encuentran con alguien que no sabe, ahí sí le agarran la Biblia y dale y dale. Cuando se encuentran con alguien que sí sabe y no tienen argumento, es que la Biblia nos hizo para pelear. ¿Sí ven que son tramposos? Muy bien. Bueno, terminamos con los dos. Con el siguiente versículo. Versículo 19. Mateo 5:19 del Evangelio del día de hoy. Por tanto, el que ignore lo último de esos mandamientos, los mandamientos de Cristo, y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, el que ignore los mandamientos de Cristo y enseña a los otros, oh, tenemos que cumplir la antigua alianza, tenemos que hacer esto, porque la Biblia dice esto de los animales puros e impuros y bla, 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 bla. El que ignore los mandamientos de Cristo será el más pequeño en el reino de los cielos. El que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. En cambio, el que cumpla los mandamientos de Cristo y enseña a los demás a hacerlo, lo que Jesús dijo en Mateo 28:19, vayan y prediquen el evangelio a todas las gentes para que todos aprendamos a obedecer los mandamientos de Cristo. Quien cumpla y enseña a cumplir será el más grande en el reino de los cielos. Ahí está, mis hermanos y hermanas en Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos de Afrén, predicador cristiano católico. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.